Hermanos y hermanas en Cristo, comienzo esta conversación con vosotros haciendo una pregunta que puede despertar profundamente en el corazón de cada uno. ¿Por qué la protección que tanto buscas a través de tu rosario, ese instrumento tan querido que llevas contigo para orar y pedir la intercesión de Nuestra Señora, podría estar volviéndose en tu contra por un simple error? Un error que nadie te ha enseñado con claridad, pero que la palabra de Dios revela tan directamente. Sí, queridos, pensadlo conmigo un momento, porque sé que muchos de vosotros lleváis este rosario con fe. Lo usáis en tiempos difíciles, en noches de oración, creyendo que es un escudo contra la oscuridad que nos rodea. Pero es así como lo guardas en casa, en el bolsillo o en algún rincón. No está abriendo puertas que ni siquiera puedes imaginar que se pierda esta gracia, que el enemigo use precisamente este defecto contra tu propia familia. Esto es lo que quiero sacar hoy a la luz, con la autoridad de las Sagradas Escrituras, porque la Biblia no miente, nos muestra la santidad de los objetos dedicados al Señor, como en Éxodo 30, versículo 29, donde Dios ordena a Moisés santificar todos los utensilios del tabernáculo para que sean más santos. Y todo lo que los toque se vuelva santo. Y si nosotros, los que vivimos en la iglesia, ignoramos esta reverencia, corremos el riesgo de profanar lo que Dios ha consagrado para nuestra protección. Hermanos míos, esta es la urgencia que me lleva a hablaros así, porque veo a tantos corazones sinceros sufriendo ataques espirituales, puertas que se cierran, oraciones que parecen no llegar al cielo, y a menudo es por esta inocente pero peligrosa ignorancia sobre cómo tratar lo sagrado. Así que te invito ahora mismo, en este momento de reflexión en que el Espíritu Santo toca tu corazón, a que vayas en los comentarios y escribas con fe: Dios me protege. Sí, escribe esto: Dios protégame. Porque al declarar esta verdad, te estás alineando con la palabra que dice en el Salmo 91, versículo 11, que el Señor ordena a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos, y esta sencilla afirmación fortalecerá tu fe mientras continuamos juntos en este camino. Queridos, muchos de vosotros me escribéis diciendo que aún así guardaréis el rosario en el fondo del cajón con llaves y recibos, o colgado en el retrovisor del coche mezclado con santos arrugados, o incluso en el baño por falta de espacio, y lo entiendo perfectamente, porque nadie nos enseñó esto en catequesis, nadie nos advirtió sobre la diferencia entre la verdadera reverencia y la superstición vacía. Pero hoy vengo a validar tu experiencia, a decir que es natural no saber, que Dios no te culpa por esto, sino que te ama tanto que ahora te revela, a través de esta palabra, la verdad bíblica sobre el respeto a los objetos consagrados, de modo que tu protección se vuelve inquebrantable. Te prometo que al final de este intercambio, que viene directamente del corazón de la Iglesia y las Escrituras, sabrás exactamente cómo honrar el rosario para que libere todo su poder espiritual. Entenderás las consecuencias espirituales de mantenerlo mal. Aprenderás a crear un lugar sagrado en el hogar que proteja a tu familia, y recibirás una oración especial que consagra de nuevo lo que fue profanado sin que lo supieras. Todo anclado en la palabra de Dios que nunca falla. Hoy quiero hablar con claridad sobre algo que quizá nadie ha dicho con tanta franqueza. El rosario no es magia, no es amuleto pagano, pero cuando es bendecido por un sacerdote bajo la autoridad de Cristo, lleva gracia sacramental. Y si lo tratamos con descuido, abrimos lagunas para el mal, como advierte la Biblia en Levítico 19, versículo 30. Guardad mis sábados y venerad mi santuario, yo soy el Señor. Y ese mandato se aplica hoy a nosotros en nuestros hogares. Hermanos y hermanas,
Conozco el dolor que lleváis, ese sentimiento de vulnerabilidad espiritual, de una casa sin paz, de oraciones que parecen volver vacías, y por eso os digo, seguid conmigo, porque lo que está por delante es la liberación a través de la verdad. Si te gusta este mensaje que ya te está tocando el corazón, dale ahora como señal de que aceptas esta palabra, suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación como esta y activa la campana, porque esto te convierte en el instrumento de Dios para llevar esta gracia a otros que la necesitan tanto como tú, y Dios te bendecirá por ello. Queridos míos, escribid en los comentarios «Dios me protege» y sentid cómo el poder de esta afirmación activa la fe en vosotros, porque el Señor está presente aquí con nosotros, tanto en tiempos de dificultad como en tiempos de esperanza, y quiere rodearos de su amor eterno. Quedaos hasta el final, hermanos míos, porque Dios quiere revelaros algo especial en este vídeo. Esta palabra es para vosotros, para reavivar la llama de la reverencia en vuestro corazón. Ahora profundicemos en la base bíblica de todo esto, porque para entender por qué nunca deberíamos guardar el rosario, necesitamos volver a las raíces de la palabra de Dios, a aquel tiempo en que el Señor mismo estableció cómo su pueblo debía tratar los objetos dedicados a Él, con una santidad que no era opcional, sino un mandamiento divino. Piensa conmigo en el tabernáculo, ese lugar sagrado donde Dios habitaba entre su pueblo, y en Éxodo 25, versículos 23 a 30, donde el Señor da instrucciones precisas sobre la mesa de pan de exhibición, los utensilios de oro puro, todo para ser tratado con absoluta reverencia, porque lo que está consagrado toca lo sagrado y lleva su poder, y si la profanamos, perdemos la gracia que de ella fluye. Hermanos y hermanas, he caminado durante décadas en este ministerio, aconsejando almas que sufren porque no lo saben, y la Iglesia nos enseña que los sacramentales, como el rosario, son signos visibles de gracia invisible, canales que Dios usa para derramar bendiciones, pero solo si los honramos como merecen, porque la tradición apostólica viene directamente de la Biblia, donde vemos en Números 4, versículos 15 a 20, que los levitas reciben órdenes estrictas de no tocar los santos utensilios bajo pena de muerte, mostrando que Dios toma en serio la reverencia por los consagrados. Y hoy, con el rosario en nuestras manos, bendecido con aceite santo y oración sacerdotal, hacemos lo mismo. Lo que hace que el rosario sea un objeto consagrado no es el material, no es el vidrio ni la cuenta de madera, sino la bendición invocada en el nombre de Cristo, quien lo unge con gracia, como en Santiago 5, versículo 14, donde los ancianos ungen a los enfermos con aceite en nombre del Señor para la sanación. Y así hace el sacerdote con el rosario, transferir autoridad espiritual para que pueda ser un arma contra el mal, el instrumento de María para guiarnos hacia Jesús. Queridos míos, preparad vuestros corazones, porque estamos construyendo esta base para revelar las graves consecuencias de tratarla con falta de respeto. Porque la ignorancia no nos exime de las leyes espirituales que Dios ha establecido siempre, y la Biblia distingue claramente la superstición, a que consiste en confiar en el objeto mismo como ídolo, condenado en Isaías 44, versículos 9 a 20, donde el profeta se burla del hombre que hace Dios de madera, de reverencia legítima, que es honrar el signo de la gracia de Dios, como los apóstoles usaron los pañuelos de Pablo para curar a los enfermos en Hechos 19, versículos 11 y 12, objetos que llevaban poder divino porque llevaban la unción. Veo a tantos de vosotros, creyentes de toda la vida, manteniendo el rosario en medio de las cosas mundanas, pensando que no importa, pero la palabra nos llama a separar lo santo de lo profano, como en Ezequiel 44, versículo 23, donde los sacerdotes enseñan al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano,
Y eso es lo que vamos a hacer hoy, paso a paso, con calma y profundidad, para que tu hogar se convierta en un santuario de verdadera protección. Ahora profundicemos en el poder espiritual que entra en el rosario cuando el sacerdote lo bendice, porque entender esto lo cambia todo, hermanos míos, y nos hace ver por qué el diablo odia tanto este sacramental. Cuando el sacerdote, en la persona de Cristo, impone las manos e invoca la bendición sobre el rosario, ocurre algo profundo en el mundo invisible, una consagración que lo convierte en un reservorio de gracia, como muestra la Biblia en Número 7, donde los príncipes traen ofrendas para dedicar el altar, y Dios lo acepta haciendo santifico al ordinario, y así el rosario abandona la logia común y se convierte en un camino para los méritos de María y Jesús. Queridos míos, pensad en la autoridad sacerdotal, en Hebreos 5 versículos 1 a 4, donde el sacerdote es tomado de entre los hombres para interceder, y cuando reza sobre el rosario usando el ritual de la Iglesia, se activan citas como Mateo 16, versículo 19. Las llaves del reino, liberando el poder para romper cadenas espirituales, de modo que cuando rezamos las Ave Marías, que tiemble el enemigo, porque es un instrumento de guerra espiritual, como Efesios 6, versículo 12, nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados de oscuridad. El vocabulario bíblico aquí es claro. Consagrado significa reservado para Dios, como en Juan 17, versículo 17, donde Jesús reza para que sus discípulos sean santificados en la verdad, y así el rosario bendito queda separado de lo profano, listo para ser usado en la batalla diaria contra las tentaciones, contra las opresiones que caen sobre las familias, contra puertas que inexplicablemente se cierran. Y he visto en mi ministerio cómo cambian familias enteras cuando honran ese derecho. Pero, hermanos míos, este poder puede neutralizarse si no tenemos cuidado, y por eso Dios nos revela ahora, a través de esta palabra, cómo tratar este instrumento tan valioso, porque el rosario no es una joya para exhibir, sino una espada espiritual para luchar. Y la Escritura en 2 Timoteo 2, versículo 21, dice que si alguien se purifica de vasos para uso vil, será un recipiente para el honor, santificado y útil al Señor, mostrando que nuestro cuidado determina el uso que Dios tiene de él en nuestras vidas. Dios quiere revelarte algo especial en este video mío. Se queda hasta el final. Esta palabra es para ti, porque cuando entiendas esta unción sacerdotal, querrás inmediatamente comprobar dónde guardas tu rosario y corregirlo con fe. Si este mensaje ya te está conmoviendo, da un like como muestra de gratitud a Dios. Suscríbete al canal para recibir más como este directamente en tu corazón. Y en los comentarios escribe, Dios me protege, declarando esta verdad que te libera. Queridos míos, ahora que hemos construido esta sólida base sobre lo que es un objeto sagrado y el poder de la consagración, vayamos a la verdad que pocos se atreven a tocar. La realidad bíblica sobre cómo estos objetos pueden ser profanados incluso sin mala intención. Porque la palabra no escatima esfuerzos en advertirnos en Levítico 21, versículo 22, donde Dios prohíbe al sacerdote acercarse a las cosas más santas mediante la impureza. Y si aplicamos esto a nuestros hogares, vemos que mantener el rosario cerca de cosas impuras, como en lugares de pecado habitual o mezclado con objetos sucios del mundo, profana su gracia poco a poco. Hermanos míos, la profanación no tiene por qué gritarse con ira. La negligencia diaria es suficiente, como dejar caer el rosario al suelo sin recogerlo con reverencia, o guardarlo en la bolsa con maquillaje y llaves que crujen contra las facturas. Y la Iglesia nos enseña que los sacramentales pierden efectividad cuando se les falta al respeto. Conectados directamente con Malaquías 1, versículo 8, donde Dios rechaza las ofrendas defectuosas, diciendo que si los ciegos y los cojos son despreciados,
cuánto más se maltrata el sagrado. La tensión crece aquí porque la ignorancia no nos salva de consecuencias espirituales. Como vemos en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo está siendo destruido porque carece de conocimiento. Y como muchas puertas abiertas al mal ocurren precisamente porque no saben que el abandono con los consagrados invita a la oscuridad donde debería haber luz. Prepara tu corazón para la primera gran revelación que viene justo después, sobre el lugar exacto donde nunca deberías guardar el rosario, porque cambiará tu práctica diaria para siempre, y Dios, en su misericordia, te da ahora el conocimiento para cerrar esas lagunas. Continuemos juntos en este camino de fe, queridos, porque cada palabra que compartimos aquí es para vuestra edificación, y rezo para que el Espíritu Santo grabe esto en vuestro espíritu. Queridos hermanos y hermanas, ahora que hemos llegado a este punto de tanta luz en la palabra, siento en mi corazón que el Espíritu Santo nos guía para revelar algo que cambiará para siempre la forma en que miramos nuestro rosario. Porque hasta ahora hemos hablado de la base bíblica, el poder de la consagración, de la profanación que anula las gracias sin que nos demos cuenta. Y es hora de entregar la primera gran verdad transformadora que Dios nos tiene preparada hoy, la que responde directamente a la pregunta que planteamos al principio sobre por qué la protección puede volverse contra nosotros mismos. Imaginad conmigo, queridos, el error más común y peligroso que veo en tantos hogares católicos fieles, algo que ocurre sin malicia, pero con profundas consecuencias espirituales. Mantener el rosario junto con objetos profanos o en lugares de impureza cotidiana, como en el fondo del bolso con viejos cosméticos, recibos arrugados y llaves que tintinean día y noche, o colgado del coche junto a botellas de agua y papeles sueltos, o peor aún, dejado en el baño cerca de toallas usadas y artículos de aseo que sostienen la vida cotidiana mundana. Y la Biblia revela claramente por qué esto anula la consagración espiritual que el sacerdote invocó sobre él. Véase, en 2 Crónicas 29, versículos 5 a 7, el rey Ezequías ordena purificar la casa del Señor, retirando todo lo impuro para que los utensilios sagrados regresen a su lugar de honor, porque el contacto con los profanos contamina al santo, y así ocurre con el rosario, que sale bendecido por ser un reservorio de la gracia mariana, pero cuando se mezcla con lo impuro, pierde fuerza como el arca de la alianza cuando es tocada por manos desprevenidas en 2 Samuel 6, versículos 6 y 7, donde Uzá muere por irreverencia involuntaria, mostrando que Dios protege su santidad incluso en la ignorancia. Hermanos míos, esta revelación cierra el círculo que abrimos antes sobre la diferencia entre reverencia y descuido, porque ahora entendéis que el rosario no es una joya cualquiera, sino un sacramental viviente que necesita separación sagrada. Y con esta visión cambia completamente nuestra perspectiva del cuidado, porque saber esto nos pone en un camino sin retorno a la ignorancia. Nos obliga a actuar con la palabra como guía. Y veo corazones iluminándose aquí, almas que inmediatamente revisan sus rosarios y los corrigen por fe. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas. La dejas en los comentarios. Tu presencia me hace tan feliz, porque estamos juntos en este viaje espiritual que Dios ha tejido para nosotros. Ahora, con la misericordia de un padre que ha visto tantos errores en décadas de ministerio pastoral, os digo que Dios comprende perfectamente las profanaciones involuntarias que cometemos por falta de enseñanza clara. Aquel que es un Padre amoroso no nos condena por sincera ignorancia, sino que nos corrige con ternura para elevarnos, como en Hechos 17, el versículo 30, donde Pablo explica que Dios ha pasado por encima de los tiempos de ignorancia,
pero ahora ordena que todos se conviertan, y así es con nosotros y nuestros rosarios profanados sin querer. Ahora nos llama a la conversión práctica sin una culpa pesada, sino con la alegría de quien recibe nueva luz. Queridos míos, consolidemos esta verdad con más de las Escrituras, pensando en cómo los apóstoles limpiaron los pañuelos para que no perdieran su poder en Hechos 19, y Dios, en su infinita paciencia, como en 2 Pedro 3, versículo 9, no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Así que no carguéis con peso por años de descuido, pero úsalo para ascender más en la fe, preparando tu corazón para verdades aún mayores que vendrán, porque la palabra es progresiva como un río que se profundiza. Pasemos ahora al segundo error que compromete tanto la eficacia del rosario en nuestras vidas, esa sutil forma de falta de respeto que nos hace que lo tratemos como un mero adorno o amuleto de la suerte, colgado del cuello solo por costumbre, dejándolo olvidado en la mesilla como un adorno bonito, o llevándolo en el bolsillo como talismán sin rezar. Y la Escritura condena vehementemente este uso supersticioso de objetos sagrados, requiriendo plena reverencia por los consagrados, como en Deuteronomio 7, versículos 25 y 26, donde Dios ordena quemar ídolos sin tocarlo para no traer una maldición sobre la casa, mostrando que tratar lo sagrado como profano atrae oscuridad en lugar de gracia. Hermanos míos, la Biblia nos llama a una reverencia que viene del corazón, no de la tradición vacía, como Jesús reprende en Mateo 15, versículos 8 y 9, a las personas que honran con labios pero el corazón está lejos, y cuántos rosarios vemos usados solo como collar decorativo en fiestas o en el coche para la buena suerte, sin la oración viva que los activa, comprometiendo su gracia sacramental que debería usarse en la batalla espiritual diaria contra las tentaciones que rodean a nuestras familias. Prepárense para comprenderlo más profundamente, queridos, porque enfrentar esta práctica casual nos lleva a pruebas mayores de verdadera fe, y rezo para que el Espíritu nos fortalezca. Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo, porque Dios ha preparado algo para ti, algo que sellará esta gracia en tu hogar. Adentrándome aún más en esta luz de la palabra, revelo ahora la verdad bíblica sobre cómo las fuerzas espirituales de la oscuridad luchan activamente contra los objetos protectores que poseemos, porque el enemigo sabe que el rosario, bien cuidado y rezado, es una amenaza directa para su reino, y utiliza tácticas sutiles para que proferemos nuestros propios instrumentos de guerra, como dejar caer el rosario en el suelo sucio sin orar, o mantenerlo cerca de cargadores mundanos que alimentan impurezas del corazón, y Efesios 6, 11 y 12, que nos advierte que debemos ponernos todas las armas de Dios para resistir las artimañas del diablo, cuya lucha es contra principados y poderes. Hermanos míos, creemos esta incomodidad productiva entendiendo que por ignorancia facilitamos la obra del adversario, como en 1 Pedro 5, versículo 8. El diablo merodea como un león rugiente, buscando a quien devorar, y ataca primero a nuestros sacramentales para dejarnos desarmados, exponiendo a las familias a opresiones que llegan como una brisa, pero destruyen como una tormenta de viento. Y la palabra en Santiago 4, el versículo 7, promete que si resistimos al diablo, huirá de nosotros. Pero para resistir necesitamos armas intactas, no profanadas por la negligencia diaria. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe, porque juntos somos más fuertes en la batalla del Señor. Siento en el Espíritu que nos acercamos a la verdad más importante y transformadora sobre el rosario, queridos. Esa revelación que Dios ha guardado para este momento exacto de vuestras vidas, y os pido con cariño pastoral. ¿De verdad queréis conocer este secreto
que cambiará por completo vuestra relación con este sacramental tan poderoso, o resistiréis consuelo en la ignorancia que ya os ha costado tanto. Esta verdad bíblica es de suma importancia porque toca el corazón de la guerra espiritual en tu hogar, preparándonos para una luz que puede iluminar generaciones. Y aunque haya resistencia natural a lo nuevo, te animo a abrir tu corazón como en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley, porque lo que viene ahora eleva todas las expectativas a un nivel de gracia multiplicada. Estamos en las puertas del abismo de la ignorancia espiritual, hermanos míos, donde la enseñanza llega al límite de lo que la mayoría imagina saber sobre el rosario, revelando una dimensión espiritual que tantos católicos devotos desconocen por completo, a pesar de rezar cada día. Y Mateo 11, versículos 25 y 26, nos muestra que Dios ocultó estas cosas a los sabios y entendientes, pero las reveló a los pequeños, creando este momento de cuestionamiento interior si realmente quieres cruzar este umbral de conocimiento profundo, porque una vez que la palabra ilumina, no hay vuelta atrás, como en Juan 8, versículo 32. Conocerás la verdad y te liberará. Queridos, preparaos porque este punto de inflexión en la comprensión llega ahora, lleno de sabiduría divina que supera toda lógica humana nuestra. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios: creo. Tu fe fortalece a quienes te observan y recibamos juntos esta gracia abrumadora. Aquí está, hermanos míos, la verdad bíblica que trastoca por completo nuestra comprensión del rosario. No es solo un objeto de protección pasiva que nos protege mientras dormimos plácidamente, sino un arma de ataque espiritual activo que amenaza directamente el reino de las tinieblas cuando se usa y guarda correctamente. Porque las Escrituras, en Lucas 11, los versículos 21 y 22, describen al hombre fuerte armado que custodia su casa en paz, pero cuando llega uno más fuerte, gana y toma sus armas, y el rosario bien guardado es esa fuerza mayor que invade las fortalezas del enemigo, liberando cautivos en nuestras familias mediante oraciones marianas, ancladas en Cristo. Verás, cuando guardamos y rezamos el rosario con la debida reverencia, nos convertimos en objetivos prioritarios del mal, lo que explica por qué la resistencia aumenta justo después de que empezamos a orarla en serio, como en Marcos 3, versículo 27. Nadie puede saquear la casa del fuerte si no la arresta primero, y el diablo se agita al ver a su presa escapar a través del pájaro lleno de gracia, recontextualizando todo lo que hemos hablado antes sobre la consagración y la profanación, mostrando que la sabiduría de Dios no nos arma para la defensa dócil, sino para la victoria ofensiva. Y esta visión colectiva nos deja asombrados ante la providencia divina que transforma un hilo de cuentas en un instrumento de liberación eterna. Hermanos y hermanas en Cristo, con el corazón aún vibrando con la luz que Dios nos ha derramado, al revelar que el rosario es un arma viva de ataque contra la oscuridad, exploremos ahora juntos la primera consecuencia directa de esta profunda verdad, porque si es un instrumento de guerra espiritual como la palabra nos ha mostrado, así que debe mantenerse en un arsenal sagrado dentro de nuestro propio hogar, no arrojado a ningún rincón o bolsa, mezclada con el profano día a día que mancha su unción. Y para aplicar esto bíblicamente, recordemos el Arca de la Alianza en 1 Reyes 8, versículos 6 a 9, donde Salomón la coloca en el Santo de los Santos, rodeados de pureza y reverencia, con los santos utensilios en sus lugares de honor apropiados, separados del común para preservar el poder de Dios que habitaba allí.
Y así debe estar con nosotros, creando en casa un espacio dedicado donde descansa el rosario como centinela espiritual, iniciando esta segunda ola de enseñanza práctica que nos lleva más profundamente en la gracia, con una calma que nos permite asimilar sin prisa lo que el Espíritu está grabando en nuestros corazones. Queridos, abrandando un poco después de tanta revelación para poder respirar la misericordia del Padre, veo cómo esta verdad se ramifica en nuestra vida diaria, transformando lo ordinario en lo sagrado paso a paso. Presentando ahora la consecuencia adicional que naturalmente surge de esta luz. Necesitamos establecer en nuestro hogar un lugar específicamente consagrado para guardar el rosario, un altar doméstico sencillo como hacían los patriarcas, donde lo sagrado tenga su trono. Y la Biblia nos enseña esto en Génesis 35, versículos 1 a 7. Cuando Jacob erige un altar en Betel, tras limpiar su casa de ídolos, llamar a Dios El Betel, casa de Dios, mostrando que los lugares sagrados en el hogar atraen la presencia divina y protegen a las generaciones, con ramificaciones prácticas que quizá no habríamos imaginado, como la paz restaurada en las noches, sueños proféticos más claros y puertas que se abren donde antes había un bloqueo, elevando nuestra atención al enfrentamiento que vendrá, porque honrar de esta manera no es opcional, sino un llamado urgente de la palabra. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado solo un simple gesto, deja tu me gusta y suscríbete al canal, para que más almas encuentren este camino de luz que Dios nos ha abierto hoy. Ahora confrontados con la verdad bíblica que nos exige más de lo que nos gustaría admitir al principio, honrar correctamente el rosario requerirá cambios concretos en nuestro estilo de vida y prioridades diarias, porque el verdadero discipulado aplicado a los sacramentales cuesta una renuncia real, como enseña Jesús en Lucas 14, versículos 26 y 27, que para seguirle debemos odiar a padre y madre en comparación con amarle y llevar la cruz a diario. Y aquí la cruz incluye la reverencia por los objetos sagrados que nos unen a Cristo, renunciando al consuelo de dejar el rosario donde quiera que esté para obedecer la palabra que en Mateo 7, versículos 13 y 14, describe el camino estrecho que pocos encuentran, pero que conduce a la vida eterna, creando la máxima urgencia espiritual al establecer que ignorar este ahora es un punto sin retorno, porque el tiempo de la gracia es este momento presente que Dios nos da para alinear nuestros hogares con su voluntad. Hermanos míos, tras esta prueba que pone a prueba nuestra fe como oro en el fuego, ahora entregamos la visión transformadora que equilibra todo con la esperanza viva, revelando las promesas bíblicas de protección y bendición a quienes honran los objetos consagrados, porque la obediencia en esta área aparentemente pequeña trae una cobertura divina tangible, como en Deuteronomio 28, versículos 1 a 6, donde Dios promete bendiciones que te llegan al entrar y salir si escuchas diligentemente su voz. Y a través de las Escrituras vemos que la reverencia por el Santo multiplica la gracia. Como Malaquías 3, versículos 10 a 12, abre las ventanas del cielo a quienes traen el diezmo completo, preparándonos suavemente para la aplicación práctica que vendrá, en un segundo giro que nos lanza al corazón de la obediencia viva. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Presentando ahora los pasos prácticos y específicos basados en la palabra para corregir inmediatamente el almacenamiento del rosario y activar toda su gracia en tu hogar, comienza eligiendo un lugar fijo y limpio, como una estantería alta en el dormitorio o el pasillo, lejos de impurezas como el baño o la cocina, inspirado en Éxodo 40, versículos 22 y 23.
donde Moisés coloca la mesa de panes en el lado norte del tabernáculo, separados y honrados. Luego limpiad este espacio con agua bendita si tenéis, o simplemente con oración de purificación citando los Salmos 51, versículo 7. Límpieme con hisopo y seré puro, creando así un pequeño altar doméstico cubierto con una simple tela blanca como signo de pureza, colocando sobre él una imagen de Nuestra Señora o un crucifijo para enfocar la fe y para transferir el rosario con reverencia, tomarlo de las manos o del bolsillo anterior con una oración silenciosa de gratitud, bésalo como hicieron los santos como muestra de honor. Y déjalo allí invocando la bendición de número 6, versículos 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarde, sintiendo en tu corazón que puedes obedecer esto ahora mismo, hoy, sin demora, porque la palabra en Santiago 1, versículo 22, nos llama a ser actores, no solo oyentes, olvidándonos de nosotros mismos como en el espejo. Queridos seres unidos, al elevar ahora la urgencia al máximo que permite el Espíritu, revelo que hay una ventana espiritual abierta precisamente en este instante para implementar esta enseñanza con poder multiplicado, porque enfrentar la batalla espiritual que comienza tan pronto como decidimos obedecer, significa cerrar viejos bucles de guerra invisible, donde el enemigo usó nuestra negligencia para entrar, creando el momento de decisión absoluta en el que ya no podemos permanecer neutrales ante la verdad revelada. Como en Hebreos 3, versículos 7 a 8, hoy, si queréis oír su voz, no endurezáis vuestros corazones, preparando nuestros corazones para la oración que vendrá como bálsamo celestial, sellando todo en gracia eterna. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la gracia que Dios te da ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos y hermanas míos. Con vuestros corazones rebosantes de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros en este camino, a través de su palabra, como en Éxodo 30, versículo 29, donde todo lo que toca a los santos se vuelve santo, os invito ahora a uniros a esta oración de consagración y compromiso, abriendo nuestros corazones para que el Señor restaure la reverencia a nuestros rosarios y cierre toda brecha espiritual en nuestros hogares, porque es fiel a cumplir lo que ha prometido. Gracias, oh misericordioso Padre, por esta revelación que nos has dado hoy sobre honrar los objetos consagrados, como el rosario que bendecidas por la autoridad sacerdotal. Te damos gracias por la luz de tu Escritura, que nos ha mostrado el peligro de la negligencia y el poder de la obediencia. Y nos incluimos a todos en esta gratitud colectiva, porque tú eres la fuente de toda verdad y gracia, que fluye a través de los sacramentales para proteger a tus hijos de la oscuridad. Clamamos ahora por empoderamiento, Señor. Danos fuerza para obedecer esta verdad revelada. Envía a tu Espíritu Santo, como en Lucas 11, versículo 13, que da el Espíritu a quienes lo piden, para que podamos aplicar con perseverancia lo que hemos aprendido, concediendo gracia para perseverar en el estrecho camino de la reverencia diaria. Por protección espiritual, líbranos según Juan 8, versículo 36, que el Hijo verdaderamente libera. Mantenednos bajo sus alas, como declara el Salmo 91, que 1000 caerán a su lado, pero no os tocarán, y aumentad nuestra fe, como en 2 Pedro 3, versículo 18, en el conocimiento de nuestro Señor. Para las familias, salvad a nuestros seres queridos, ya que en Hechos 16, versículo 31, creed en el Señor Jesús, y vosotros seréis salvos, vosotros y vuestra casa. Restaurad los hogares rotos según Joel 2, versículo 25, que restaura los años que la oruga comió, y trae armonía como en el Salmo 133, versículo 1.
donde es bueno que los hermanos vivan en unidad. Para la provisión económica, abre ventanas del cielo como Malaquías 3, versículo 10, a quienes traen el diezmo fiel, derrama bendiciones y sabiduría desbordantes para gestionar, como Santiago 1, versículo 5, que das generosamente a quienes lo piden. Sana emocionalmente las heridas con el Salmo 147, versículo 3, que sana a los que tienen el corazón roto, da una paz que supera toda comprensión, como Juan 14, versículo 27, que Jesús da a los suyos, y alegría plena, como el Salmo 30, versículo 5, que por la mañana llega llorando, pero la alegría dura. Restaura físicamente la salud como 3 Juan, versículo 2, para que prosperes en todas las cosas y en perfecta salud. Renueva fuerzas como Isaías 40, versículo 31, que vuelas con alas como águilas y vitalidad para servir. Os llamo ahora a la rendición total, como en Mateo 11, versículos 28 a 30. Venid a mí todos los que trabajas y estáis cargados de pesas, y os daré descanso. Entregaré las cargas de la negligencia pasada, los temores de ataques espirituales, intercambiando por verdadera paz, como en 1 Pedro 5, versículo 7, lanzando toda ansiedad sobre él, porque se preocupa por vosotros. Descansa en el Señor, como en el Salmo 62, versículo 5. Mi alma solo espera en Dios. En el nombre de Jesús, declaro con la autoridad de la palabra que estas cosas sucederán, porque en Juan 14, versículos 13 y 14, haré todo lo que pidas en mi nombre, y en 1 Juan 5, versículos 14 y 15, tenemos confianza en que Él nos escucha, sellando esta oración con fe inquebrantable. Amén y amén. Hermanos míos, escribid en los comentarios un gran amén para sellar esta gracia juntos, y si tenéis una petición específica, dejadla aquí, y intercederé por vosotros, creando nuestra comunidad de fe unida en la palabra. Ahora, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje transformador, a través de la palabra de Dios, sobre no guardar nunca el rosario así, recapitulando cómo empezamos con esa pregunta que despertó nuestros corazones sobre la protección que puede volverse en nuestra contra por inocentes descuidos. Y hemos estado revelando paso a paso las verdades bíblicas sobre la reverencia hacia los sacramentales, desde la fundación en los santos utensilios del tabernáculo hasta el poder de la consagración sacerdotal, pasando por la sutil profanación que abre brechas, pasando por la gran inversión de que el rosario es un arma ofensiva contra la oscuridad, hasta las implicaciones de crear un arsenal sagrado en el hogar, pasando por el coste de la obediencia real y las promesas de bendición que de ella fluyen. Todo para conectar ahora con la práctica inmediata que puede cambiar tu hogar hoy, porque obedecer esto trae la nueva realidad de la paz profetizada en Isaías 26, versículo 3, que mantiene en perfecta paz a aquel cuya intención es firme. Os doy gracias de todo corazón por la presencia de cada uno de vosotros aquí. Me alegro mucho de saber que el Espíritu nos ha unido en este compartir, porque sois queridas ovejas del rebaño de Cristo, y os pido ahora que os guste esto como celebración de esta verdad revelada que libera, que os suscribáis al canal como un compromiso continuo de crecer en la palabra que nos guarda. Activa la campana para protegerte de volver a la ignorancia espiritual que cuesta tanto. Y en los comentarios deja testimonios de cómo este mensaje te tocó el corazón o la petición que hicimos juntos, prometiendo que intercederé personalmente por cada informe. Porque la oración en comunidad mueve montañas, como Mateo 18, versículo 20, donde 2 o 3 se reunieron en el nombre de Jesús. Él está en medio. La próxima enseñanza será una secuencia natural de esta gracia, profundizando la consagración total del hogar para la armadura familiar completa contra toda opresión,
revelando parcialmente verdades sobre los altares domésticos que multiplican la protección generacional, creando curiosidad para que no se pierdan esta continuación urgente en el camino bíblico. Y para cerrar con una palabra memorable de fidelidad divina, recordemos Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, que las misericordias del Señor son la causa de no existir consumidos porque se renuevan cada mañana. Grande es vuestra fidelidad. Así que pronuncio sobre cada uno de vosotros la bendición sacerdotal de Números 6. Versículos 24 a 26, que el Señor os bendiga y os guarde, que haga brillar su rostro sobre vosotros y tenga piedad de vosotros, que dirija su rostro hacia vosotros y os dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permaneced en la paz del Señor, queridos, y os veamos en el siguiente para más de su palabra viva.